Eso de comunicar, bueno, vamos a ver. Eso de expandir, no creo. Pero guiar, sí. Entonces, esa es más o menos la intención. Luego, se van a ir integrando. Porque cuando llega aquí, todas las realidades se empiezan a integrar para crear uno. ¿Sí? En la Antártida. Entonces, es la pureza. Por eso no hay nadie, solo militares. Algo estarán defendiendo. Y entonces sube toda esa frecuencia hasta aquí. ¿Qué sucede? Cuando dimos toda la vuelta al mundo, lo que nos fuimos dando cuenta es que toda la Tierra nos fue hablando de Sudamérica. Todas las cordilleras, toda la energía, todos los países fueron contando una historia que termina en Sudamérica. ¿Sí? Eso implicaba que la misma energía del planeta nos estaba hablando de cómo todas las culturas, toda la energía terminan en Sudamérica. Y ha sido también la razón por la cual no ha estado muy poblada hasta hace muy poco, porque muchas culturas han intentado protegerla. Lemuria fue la primera civilización que intentó proteger este continente de las fauces de Atlántida. Que Atlántida quería ya fundar civilizaciones. Las únicas civilizaciones que después sobrevivieron de parte de la Atlántida fueron los mayas, por ejemplo, ¿no? Que después se fueron pasando información también con los incas y demás. Pero en realidad yo estoy hablando de los preincaicos, de mucho tiempo antes, ¿no? Esos tiempos anteriores fueron los únicos que protegieron ese territorio y fue en aquel entonces el mandato de que, como empezaba la noche galáctica, debíamos permanecer conectados con la Tierra. Por eso Sudamérica fue dejada a los aborígenes, no a ninguna civilización, sino a los aborígenes que tenían como objetivo mantener la conexión con la Tierra. Luego llegaron los incas, que iban a mantener la conexión también con la divinidad, pero hasta el momento era la divinidad de la Tierra. Eso permitió que todos los otros volados que andaban dando vueltas por ahí, en Europa, en Asia, no usasen la energía de Sudamérica hasta que no llegase el momento. Luego empezó a llegar el momento, y el momento, todos sabemos cuándo fue. Hace muchísimo tiempo igual, yo voy a hablar de algo mucho más antiguo para que nos vayamos dando cuenta de por qué nos estamos reuniendo aquí. ¿Ya empieza a llover? No, garúa. Es la garúa. La lluvia. Hace mucho tiempo, hace miles de años, este continente ya estaba siendo habitado, ¿no? Por otras personas, pero ninguno de ellos lograron gestar una civilización. Por ejemplo, persas, fenicios, vikingos, celtas, ¿sí? Por decir culturas que se conozcan, han llegado hasta Sudamérica y poblado Sudamérica y tenido hijos y puesto parte de su cultura en las culturas amerindias. En toda esa historia, en toda esa relación que hubo con esas culturas, todos tenían mapas de cómo llegar hasta aquí, cómo llegar hasta Patagonia incluso. Entonces toda esa historia lo que hizo fue llevarnos a que muchas culturas del mundo tuviesen historias de nuestra tierra y que muchos en aquel entonces siguiesen también los cuentos e historias que contaba Sudamérica. Sudamérica es el único continente que desde hace miles y miles de años, desde que fue poblado hasta el día de hoy, mantiene la conciencia de la Pachamama. Nunca se ha perdido en la historia. Esas historias se perdieron en muchos continentes. Antes se decía que el sol era la madre, que la tierra también era la madre, la luna era el padre, era todo al revés. Tenían toda una concepción muy diferente en la antigüedad. Desde Japón comparte casi las mismas historias que aquí, ¿sí? Siberia comparte las mismas historias. Europa, en Irlanda tiene las mismas historias, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas recuerdan una historia en común y sobre todo todas comparten una historia muy, muy interesante, que es la de la Gran Madre, ¿sí? La gran mujer que está gestando la nueva tierra, la nueva humanidad. En la historia había dos partes muy importantes, que eran la vieja madre y el viejo padre. La vieja madre era Europa y el viejo padre era México. Todos esos dos territorios eran ellos, pero faltaba la Trinidad, la gestadora, el hijo, ¿sí? El que iba a nacer. Y esa gestadora era un lugar que nunca se había poblado, que estaba perdido y que intentaban de que no lo pueble nadie, ¿sí? Los fenicios y muchas otras culturas han hablado de esa historia y muchos le pusieron nombres a esa madre. Esa madre era etérica, pero también muchas personas encarnaron la figura de esa madre. La primera madre se llamaba Dana o Danu, ¿sí? Que derivó también en Diana, ¿ah? Pero que viene de un nombre que viene de la palabra Anu, que es Anu, cielo, que también deriva en Anahit, que dado vuelta es Diana, ¿sí? Es un día, ¿sí? Pero que en las Canarias se llamaba Isora,
que Isora en realidad es Isis, ¿sí? De Isis le dio nombre a otras diosas como Amaterasu en Japón, ¿sí? Como las diosas del sol en Persia, y un montón de otras diosas, ¿sí? En un montón de lugares, en un montón de países, como Brigitte también, y que después, para que los cristianos siguiesen adorando y no sean politeístas, y encarnaron todas las imágenes de la misma diosa, de la misma madre, en una sola, Miriam, María, ¿sí? Pero cuando se enteraron de que María ya no era tan joven, pasaron a la que tenía la creación de la nueva tierra, es decir, era Miriam de la Torre, es decir, Miriam de Migdal o Magdalena, ¿sí? A partir de ahí en Europa se siguió Magdalena, que después pasó a América, ¿sí? Pero es la misma historia, ¿sí? ¿Por qué aquí? Porque todos sabían que era en Sudamérica donde se iba a gestar esa nueva humanidad y que la geografía iba a contar su historia, contaba su historia. Y eso es algo muy claro que se ve en los mapas. Si lo pudiese dibujar, pero lo voy a ejemplificar conmigo, aunque no tenga panza embarazada. La historia esta nos fue contando de cómo llegaban aquí a América buscando siempre esa madre y esa nueva tierra donde iba a gestarse la humanidad. Fíjense que incluso los nazis también llegaron en el último momento buscando eso, los hebreos. Todos venían desde incluso Medio Oriente, Europa, Asia, todos buscando esa misma divinidad, esa misma historia, hasta la Patagonia. ¿Eso por qué fue? Cuando el Medio Oriente, todas esas historias se ponen en juego porque el cristianismo empieza a tener auge y por lo tanto todo lo que decían los paganos era mentira, empezaron a quemar y a borrar y a matar a todos los que pensaban diferente. Cuando sucede eso, se quema la biblioteca de Alejandría, ¿se acuerdan de eso? Claro. En la quema de la biblioteca de Alejandría se borra toda la información. Algunos de los coptos que custodiaban la biblioteca logran guardar información, la llevan al desierto, que luego pasa a mano de esenios, y esos esenios lo guardan en otras, bueno, y así. Va pasando de mano en mano y queda guardado en algunos templos antiguos. Esos templos antiguos donde queda guardado se esconden debajo de tierra, un montón de cosas para seguir adorando a la gran madre, a la vieja madre, y un montón de información, que no voy a entrar en ello, pero que dentro de eso había unos mapas. Y esos mapas hablaban de la Antártida y la Patagonia y el camino de Sudamérica. En todos esos mapas, que eran muy antiguos, todos esos mapas volvieron a surgir a la luz cuando aparecieron los cruzados, enviados por el Vaticano, ¿sí? En el siglo XI creo, en el siglo XI fueron enviados por el Vaticano hacia Jerusalén para liberarla de los moros, ¿sí? De los árabes. Cuando llegan y hacen la masacre y todo eso, liberan a Jerusalén, pero dentro encuentran algunos templos donde estaban esos mapas y un montón de otra información. Esos mapas les indicaron a ellos que había un nuevo mundo, que había unas nuevas posibilidades, y toda la información que les rodeaba esos mapas les daban la cuenta de que en realidad el Vaticano tenía una parte muy pequeñita de la verdad. Entonces, ¿qué hicieron? Se convirtieron en ocultos caballeros del Temple, es decir, los templarios. Los templarios lo que hicieron fue volver a Europa y construir toda una red de información que nada tenía que ver con el Vaticano, sino que era con otra información más nueva, en realidad era más vieja. Cuando toman esa información, el Vaticano se ve amenazado y los manda a matar el viernes 13, ¿sí? Cuando los ahorca, los quema y demás, a todos. Los que sobrevivieron intentaron siempre estar cerca de los puertos, menos unos que estaban en Suiza, pero sobre todo en Portugal. Portugal, si se fijan en su geografía, es un rostro, ¿sí? Está la nariz, ¿sí? Tiene el perfil, Portugal sí. es como un rostro, España es la cabeza, que mira hacia adelante. Portugal está mirando a América, ¿sí? Es el país que tiene la energía de ir hacia América, ¿ah? Por donde se va hacia América, los puertos hacia América. Entonces, en todo ese territorio se fueron los masones, sabiendo que más allá, los templarios, sabiendo que más allá estaba esa tierra madre. Cuando en el siglo XIV-XV se empieza a poder navegar, empiezan todos a buscar vías de comunicación con el mundo, la expansión de Europa. Dentro de eso, cuando empiezan los grandes navegantes a buscar tierras para comercializar, Italia, es decir, el Vaticano sobre todo, tenía los antiguos mapas que le habían robado a los templarios. Y ellos sabían que esas energías de las cordilleras que había en ese mundo perdido iban a dar la fuerza y el poder necesario para que su mensaje llegue a todo el mundo. ¿Qué implicó eso? Que el Vaticano, como no tenía mucho poder en ese momento como navegantes los italianos, lo que hicieron fue utilizar los grandes navegantes, España, para decirle a dónde ir. ¿Esto por qué es? Porque en el resto del mundo las energías del planeta se mueven así.
¿sí? Por las montañas. Mientras que en América se mueve así. Como se mueve de norte a sur, es decir, del polo norte al polo sur, por toda la cordillera de las Rocosas y de los Andes, la energía es diferente y mantiene una conexión muy potente entre el norte y el sur, cosa que si se controla todo eso, se puede expandir toda esa información del ser. Por eso mismo, lo que hicieron fue mandar a los españoles llegaron a América y empezaron a controlar todos los Andes, toda la región sur sobre todo, para poder obtener toda la información. Fíjense que los españoles tenían incluso hasta Wyoming, o más al norte, hasta el norte de California, hasta en Norteamérica, porque buscaban seguir todo y obtener hasta Alaska, ¿ya? Pero en realidad todo ese territorio después, bueno, con los ingleses se perdió y demás. Cuando llega toda esa información aquí a América, los españoles lo que empiezan a hacer es ver la riqueza que hay aquí e intentar sacarla y llevársela hacia el corazón. Pero había otros que no solo buscaban riquezas, sino que buscaban información, los jesuitas. Los jesuitas, el ejército de Italia, los mandan aquí para empezar a buscar la información de las antiguas civilizaciones que mantenían esa conexión de la divinidad. Es decir, los pueblos como los mayas, los incas, todos los pueblos aborígenes. Ellos, que ya tenían sus templos en los lugares sagrados donde controlaban la información, empezaron a ofrecerles esa información porque, bueno, por una historia muy antigua. Entonces empiezan tranquilamente a ofrecerles esa información. Pero ¿qué sucede? Hay una historia que los volvía locos, que era el Dorado, ¿no? Todos conocen esa historia del Dorado. Buscando el Dorado llegaron hasta el Titicaca, sabiendo que por ahí estaba, ¿no? Donde estaba todo ese oro, pero también la información. Entonces, buscando toda esa corriente de información, lo que hicieron fue dominar a todos los pueblos y meterles el miedo necesario, ¿sí? A Perú, a Bolivia, bueno, todo el virreinato del Río de la Plata, meterles el miedo necesario como para que no intenten levantarse y custodiar el conocimiento. Entonces ellos empezaron a controlar la sabiduría del conocimiento. ¿Qué hicieron para eso? Empezaron a construir sobre los templos y pirámides que canalizan toda esa información de la cordillera, iglesias, ermitas, catedrales. ¿Para qué? No como algo de soy superior, que también, sino para aprovechar la energía, ¿sí? Para aprovechar esa energía que irradia hacia el resto del mundo. Los únicos que podían construir catedrales capaces de canalizar esa energía no eran católicos. ¿Saben quiénes eran? Bueno, aquí los aborígenes, pero ¿quiénes eran los arquitectos? Los masones. Los masones no eran católicos, pero eran los únicos arquitectos que tenían y el Vaticano era el único que tenía dinero como para construir. O sea que fue como una simbiosis ahí necesaria. Entonces, ¿qué hicieron? Los masones habían estudiado en Armenia, en Egipto, en Mesopotamia, en un montón de lugares, en Turquía, para obtener toda la información necesaria de una construcción que canalice la luz de la divinidad, ¿no? Pero como el Vaticano era el que tenía el dinero, lo único que podían construir eran catedrales. Entonces, como empezaron a construir catedrales, las construyeron ellos de manera tal que funcionan igual que una pirámide de Egipto, por ejemplo. ¿No? Por eso, si nos ponemos nosotros debajo de la cúpula de una pirámide masónica, es lo mismo que estar dentro de la pirámide de Keops. ¿Ah? Solo que en Keops hay turistas alemanes y aquí hay gente rezando. Pero es más o menos lo mismo, es la misma canalización de energía. ¿Qué sucedió? Toda esa energía es positiva. Las catedrales no son malas, sino que el problema es que han intentado controlar lo que ya estaba ahí. Los humanos, no la catedral. Entonces, hoy tenemos que volver a reutilizar esas catedrales, tenemos que volver a reconectarlas en función del universo, no de una creencia solamente, ¿no? Son máquinas, hay que usarlas. Entonces, esas máquinas fueron construidas en todas partes de la cordillera para obtener esa energía y esa información. Esa energía e información se mueve a través de dos focos minerales, que son la plata y el cobre. La plata es la que permite la conexión con la divinidad y el cobre con la tierra, ¿sí? Por donde conduce la energía magnética a la tierra. Por eso mismo, ¿qué hicieron? Extraer cobre y plata, ¿sí? Una por riqueza, pero en realidad tenía que ver con esa información que tienen los minerales, ¿sí? A un nivel más universal. Sacando la plata, lo que estaban haciendo era sacar el conducto que permite la conexión entre el norte de Sudamérica y el sur de Sudamérica. Acá empezamos a ver una cosa. Esos mapas con los cuales vino la gente, les hablaban ya de esa tierra, de esa madre gestadora, que iba a ser la nueva tierra, la nueva humanidad. Pero como esta gente no lo entendía mucho, lo único que hicieron fue sacar la riqueza. ¿Por dónde la sacaron? Sobre todo por el Río de la Plata, ¿sí? El Río de la Plata era el canal por el cual sacaban toda esa energía. Pero esa gran madre
esa gran madre, era la misma tierra, ¿sí? Todo el mundo lo decía acá, la Pachamama, era muy obvio, ¿sí? Era muy obvio, pero en su geografía estaba muy marcada la Pachamama, es decir, de perfil. Para el que no haya visto el recorrido de la gran mujer, y ahí nos vamos centrando en por qué estamos aquí en Perú, vamos a ver por dónde iban sacando la plata, el cobre, por dónde los jesuitas buscaban la información y cuál fue la intención, ¿no?, de muchos pueblos antiguos de llegar hasta aquí y de resguardar este continente. Eso es porque si yo soy, por ejemplo, una mujer que está aquí de pie, mirando al frente, imaginen que allá, en esta punta, aquí, tengo a España y a Portugal, a Iberia, Europa. Y aquí atrás tengo al padre, ¿sí?, México y parte de Estados Unidos. Triángulo, ¿sí? Ese triángulo forma una trinidad. Esa sagrada trinidad es la vieja madre, el viejo padre con la gestadora. La gestadora es todo el sur de Sudamérica y se ve en su geografía. Para los que no lo han notado, después miren los mapas en Google Earth. Los que no lo han notado esta mujer está embarazada, ¿sí? Brasil. Brasil está acá. La panza de Buenos Aires. ¿Anotaron? Panza de Buenos Aires, ¿sí? Esta mujer es hermafrodita, como todos nosotros en realidad. Es decir, tienen los dos sexos en uno. Por eso mismo, Buenos Aires, Viedma, para que se ubica, Viedma, los testículos, que es la península de Valdés, ¿sí? Fíjense que es el punto de gestación, donde van las ballenas, los delfines todos a gestar, a reproducirse, a tener sus crías. La Patagonia, La pata. con el pie, ¿sí? Era muy obvio. La Patagonia, con el pie ahí, Tierra del Fuego, ¿sí? Después fíjense, la columna vertebral es Chile, toda la columna vertebral, los Andes, ¿sí? Los Andes, ¿no? Básicamente. Esta provincia es Misiones. La provincia de Misiones, acá están las cataratas del Iguazú, río Paraná, ¿sí? Es el poder que sostiene. El hombro, que es Formosa, aquí, estoy hablando del sur primero, ¿sí? Cuerpo físico, ¿ah? Luego sigue subiendo, acá está Salta, Jujuy, Bolivia, ¿sí? Bolivia es la cabeza que mira al frente de esa gran mujer. Ahí está Bolivia. ¿Y dónde está Perú? Es el espíritu, ¿sí? Por eso había que empezar por Perú siempre. Perú. Qué interesante la explicación. Bien de aquí, ¿sí? Perú. Yo creo que era corona, ¿no? Esta parte del cráneo, Arequipa, Tacna, más arriba entonces, ¿no? ¿sí? Y aquí está la parte que no vemos, el subconsciente, ¿sí? El subconsciente es el desierto, es todo lo que es Nazca, Ica, ¡Lima! Ica, Pisco, Lima, ¿sí? Lima es la gran sede de nodo social que une toda la red del subconsciente, de ese gran territorio de esa gran mujer. Cusco es la red que sostiene el espíritu, que se alimenta desde Machu Picchu con la información. Desciende toda esa información, se activa en Cusco, que es el centro, ¿sí? el ombligo del espíritu, podríamos decir, el ombligo ahí, y que el espíritu va y desciende en el Titicaca, que es el chakra corona, ¿sí? El chakra corona de esa gran mujer es el lago Titicaca. Desde aquí, del chakra corona, hay un canal que se llama el canal de plata, que es el mismo que crearon los españoles sacando la plata, ¿sí? Que es el mismo cordón de plata que conecta el espíritu con el cuerpo físico. Cordón de plata, Potosí, las minas de plata, ¿sí? Uyuni, el desierto, ¿sí? Aquí, el salar de Uyuni, el cerebro, ¿sí? Potosí, Cochabamba, tercer ojo, ¿sí? Sigue bajando hacia el maxilar, por donde canaliza toda la información necesaria que necesita para todo el cuerpo. Jujuy la comunica a través de Salta, donde en Argentina estuvo el Parlamento. Se funda y irradia, como se fundó Argentina, en Tucumán, que es el corazón, y luego sigue descendiendo hacia el estómago, hacia el útero, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Toda la corriente del plata va hacia los pies. Los españoles y los jesuitas, toda la información que vino desde hace mucho tiempo, empezó a sacarla por el ombligo. Y como empezó a sacar toda la información por aquí, por el Río de la Plata, se cortó el canal de información hacia las piernas. Se hizo una zanja,
se cortó una zanja para cortar las piernas, que era la alcina, que se llama en la historia, que, bueno, por toda la Patagonia, para hacer límite entre los mapuches y el virreinato del Río de la Plata, y empezó a solamente centrarse en esto. ¿Qué sucedió? Toda la energía, las vías férreas, todas las cosas van hacia el ombligo. Incluso desde el Alto Perú iban hasta el ombligo, en Buenos Aires. Por eso mismo no sé si notaron que en Buenos Aires hay gente muy egoísta. Acá también, acá también. Esto no es culpa de la gente, ¿no? Es culpa de la energía. Vamos a hacerlo bien. Porque la energía va toda hacia el ombligo. Y el ombligo del mundo, ¿no? Como dicen, Dios atiende en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Porque toda la energía está yendo hacia Buenos Aires. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la capital. Ya será, en algún momento. Entonces, ese cambio que se tiene que hacer es reconocer que todos formamos un gran cuerpo, que todos somos un único cuerpo, ¿sí? Que todos fuimos liberados por las mismas personas. ¿Se acuerdan? Los libertadores, San Martín. Sobre todo San Martín para nosotros. ¿Por qué San Martín? Fíjense que los masones, que eran los únicos que sabían construir las catedrales y construyeron todo, no les quedaba otra que ser católicos. Mientras tanto, hasta que se da la Revolución Francesa. Cuando se da la Revolución Francesa y llega la libertad de expresión en Norteamérica y se comunica desde Canadá, Francia y Estados Unidos esa nueva forma de hacer las cosas, todos los países de Sudamérica intentan imitarlos. ¿Quiénes? Los masones. Los masones dicen, ahora tenemos otra excusa, la república. Cuando empiezan la república empiezan la liberación. Dicen que ya no es necesaria seguir a Dios, sino seguir a la sociedad. Cuando hacen esto empiezan a poner los límites y a liberar a los países. Esa liberación de los países implicaba reconocer esos territorios y empezar a liberar a los pueblos de esos territorios. San Martín era un masón, como Bolívar también, y muchos otros que estuvieron por ahí, que eran guiados por un espíritu, que eran guiados por una conciencia. No eran simplemente revolucionarios, sino que, por ejemplo, en las crónicas ocultas, en las crónicas perdidas de esas personas, lo que hacían era buscar y guiarse por los espíritus que los guiaban. Por ejemplo, San Martín, ¿cómo cruzó los Andes? ¿Se acuerdan? De Chile, Perú. En Caballo caballo. blanco. Era una camilla blanca. Caballo blanco de San Martín. Una camilla blanca. Estaba enfermo, dicen, ¿no? Podría ser que estaba enfermo, no era un caballo, era una mula. Pero lo que ayudó a esto es a entender una historia diferente. Fíjense que si vamos a la historia oculta de todas esas personas y empezamos realmente a estudiar, muchos de ellos, los que realmente crearon algo nuevo en nuestros países, todos eran epilépticos o locos, ¿no? Y uno dice, qué injusto, ¿no? Epilépticos, terminaban medios enfermos. Hoy en día esos epilépticos en realidad serían canalizadores, ¿ya? O sea, harían talleres, tendrían su marketing, ¿no? Pero en ese momento eran masones. Y esos masones bajaban información también, y tenían información antigua. Por ejemplo, San Martín fue guiado por un cóndor, guiado por el espíritu de un cóndor, para saber por dónde ir. No era que Se sabía el había, camino. ¿no? El cóndor le dijo. Entonces, en esas historias implicó que, por ejemplo, San Martín liberó estos 4 países. Estos 4 países eran muy importantes, unidos. Después, cuando empezaron otras historias, nos empezamos a pelear todos entre nosotros, ¿no? Perú no quería saber nada con Argentina, Argentina menos con Bolivia ni con Chile. Bueno, todos peleados. ¿Qué sucedió? Que empezamos a perder pedazos. En las guerras, sobre todo la guerra del Pacífico acá, ahí en la guerra del Paraguay también, en Argentina, en la guerra con Bolivia, todas esas guerras y esos problemas que fuimos teniendo como historia, tienen mucho que ver con que solamente tenemos 200 años de historia, es decir, que nacionalmente estamos en la pubertad, en la edad del pavo. ¿Ah? Como tenemos 200 años, todavía no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nos estamos peleando por tonterías, no, tú tienes esto, no, yo quiero esto. Entonces, como pasa eso, todavía no tenemos mucha idea de cuál es la representación de nuestros países. La intención en este viaje es empezar a reconocer y reconectar esa energía de esos países y darnos cuenta de que uno sin el otro no funciona. Si Perú es solamente el espíritu, se queda sin piernas, sin nada, o sea, está ahí flotando. Entonces, ¿por qué? Porque tiene toda la sabiduría la tierra, pero ¿dónde la aplica? ¿No? Entonces, ¿dónde la aplica? En el cuerpo, en la gestación. Entonces, la información de Perú tiene que
bajar a la conciencia de Bolivia, y la conciencia de Bolivia tiene que ser comunicada por Argentina y gestada por Argentina, pero sostenido por Chile. ¿Se entiende? Estamos unos peleados con nosotros, no hacemos nada. Y qué curioso, ¿no? Mira, Entonces, es el importante empezar a bloque de estudiar, energía a está acá, reconocer qué errores no baja en cada uno Chile, está de el nuestros bloqueo territorios allí, y ¿no? empezar a trabajar sobre esa energía. Justo de toda la nuestros columna de territorios, Chile. poniendo nuestra conciencia en ¿Cómo ello. se expande toda la energía hacia Es todo importante lo que reconocer que lo que estamos haciendo ahora es simplemente sembrar una sintonía, una esencia en nuestro territorio para decirle a la Tierra que ya muchos estamos en conciencia reconociendo lo que significa y que a partir de este momento estamos ahí dispuestos a hacer lo que necesitamos, a hacer lo que nuestra Tierra necesita, ¿sí? Entonces, para ir reconociendo, este viaje empezó el día de la primavera, el 21 de septiembre. En realidad empezó el día 9 del 9 en Buenos Aires. ¿Por qué? La intención del encuentro de Buenos Aires, que fuimos 7.000 personas más o menos alrededor del obelisco, ¿sí? Es porque en el obelisco y la Plaza de Mayo, ¿todos la conocen? Sí. Donde está la Casa Rosada, ahí es donde iban todos los trenes y donde iba toda la energía, ¿sí? Lo que hicimos fue ir, acumular nuestra propia energía, darnos vuelta y empujarla hacia el país. Es decir, hacia adentro, que no se vaya para afuera, sino poner ahí una frecuencia nuestra dentro de la pirámide de Mayo y dentro del obelisco que implicase empezar a hacer un corte con la salida de esa energía y que empiece a circular hacia adentro. 2 días después se armó un desastre. Fue genial, porque no nos dieron ni las noticias, nada, y a mí mis guías me decían, esperen unos días y todo saldrá, ¿no? Y yo decía como, ¿qué pasa? Y a los 2 días lo que sucedió fue que salieron un montón de personas al mismo lugar, a la Plaza de Mayo, al obelisco, y empezaron en todos los lugares, Rosario, Córdoba, en todas las provincias, a manifestarse, supuestamente para Nuestra Señora Presidenta. Eran gente que querían ir a Miami, pero bueno, no importa. Algo es algo, ya se está moviendo. El tema político, ¿no? Siempre. Para La presidenta es mujer. Para el Claro, interior, pero tiene ¿ya? que Entonces, encauzar la ¿qué energía, pues, implicaba ¿no? esto? Que ese día 9/9 lo que hacemos es mover la energía para adentro, pero luego tenemos que activar la Kundalini. ¿Por dónde se activa la Kundalini? Por abajo, ¿no? Se activa por abajo. ¿Dónde es eso? Lago Puelo, lago Nahuel Huapi y la bahía de Puerto Montt. ¿No? La bahía de Puerto Montt, donde está Chiloé, que es la energía vital por donde surge la energía y irradia esa energía, surge toda la frecuencia de la Kundalini. Y juntos, en conciencia, la intención fue que el 21 de septiembre, día de la primavera, empecemos con el florecimiento, a generar el florecimiento, ¿sí?, de esa Kundalini. Entonces, juntos, mientras acá en el Titicaca la Hermandad Blanca estaba decidiendo si se empezaba o no, cuando dijeron sí, nosotros arrancamos con el auto. Entonces, empezamos a movernos desde allá abajo, desde Puerto Montt, y empezamos a subir por cada El concilio de Guayamaca, pues. Puerto Montt, ahí en el Coxi, Valdivia, Concepción, ¿sí? Trabajando en la vértebra de la Concepción, ayudamos a que el útero en Tandil, la región de Tandilia, en la provincia de Buenos Aires, se active. Luego, Talca, Santiago, ¿sí?, Valparaíso también. Luego, La Serena, Copiapó, seguimos subiendo a Antofagasta, ¿sí?, Antofagasta. Luego activamos la Puerta del Alma Chile, ¿no? en San Pedro, ¿sí? Luego Iquique, Chile. Arica, ¿sí?, ya está aquí, Arica, y luego pasamos al espíritu. En Arica, Arica es lo que se llamaría la vértebra del Atlas, ¿sí?, el que sostiene el cráneo. Y luego, la cuevita que hace así, para arriba, es Tacna Arequipa. No, Es decir, es la ¿de verdad? fortaleza que Qué sostiene loco. la conciencia. Qué loco, ¿Sí? qué loco. Por eso mismo también ha sido capital de este territorio y ha sido el inicio de hace mucho. Y ha sido también el foco de justicia y libertad en aquel momento. Sostiene ahí, irradia hacia arriba para conectar con el inconsciente, vamos a decir. El inconsciente que se debe volver subconsciente para hacerse consciente. Somos ¿Sí? inconscientes. Es decir, subconsciente, el inconsciente, que es estar desconectado, con el subconsciente vamos hacia el consciente, para que Bolivia levante la cabeza y mire al frente y empecemos a comunicar. ¿Sí?
Matías, cuando te refieres al 21 de septiembre, cuando te refieres al 21 de septiembre y mencionas a la Hermandad Blanca, no digo, cuando has mencionado lo del 21 de septiembre y mencionas a la Hermandad Blanca, ¿te refieres a lo que ha pasado este año en Guñaymarca? Este año, sí. ¿Sí? Yo tengo entendido que el 21 de septiembre la Hermandad Blanca supuestamente le dio una posta a la humanidad porque ahora dependía de nosotros ya. Por eso mismo decimos acá. La Hermandad Blanca, todos esos seres de túnica que andan por ahí, lo que hicieron es decirle a la humanidad, ya es hora. ¿Ya? Entonces, como ya es hora, tenemos que empezar a caminar y a reconocer nuestro territorio y saber qué es lo que estamos haciendo y qué tenemos que hacer nosotros en nuestro territorio. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Ese día empezó nuestra responsabilidad. Si esto es un gran cuerpo, la gran mujer es un gran cuerpo, nosotros somos la sangre dentro de ese cuerpo y la conciencia que se mueve. Por lo tanto, tenemos que empezar a movernos por ese cuerpo, a llevar toda esa conciencia, ¿sí? A movilizarla por todo el cuerpo, sobre todo ayudando a que se active la Kundalini por la columna vertebral, conectándola con el espíritu en Perú, para traerlo a la conciencia de Bolivia, que son la próxima semana, para empezar a ingresarla en cada glándula, activando cada chakra, preparándola para la gestación planetaria. Es decir, el parto planetario, ¿sí? Que empieza el portal 12-12-12 hasta los próximos años, ¿sí? En que empieza ese gran parto. Este es el proceso que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es hacerle un gran masaje a la Pachamama, ¿sí? ¿Cómo? En conciencia, ¿sí? Esa conciencia implica que nosotros, juntos, empecemos ahora a hacernos un poco más responsables en la misma sintonía de lo que significa nuestro cuerpo, ¿sí? De este gran ser. Entonces, que cada uno empecemos a cumplir nuestro rol dentro de este gran cuerpo. Esa es más o menos la intención con la cual estamos haciendo este viaje. Ya le dijimos, por ejemplo, Puerto Montt sabe que es la región que tiene que iniciar el impulso de la energía, ¿sí? Valdivia sabe que tiene que procesar la historia y limpiarla. Concepción sabe que tiene que enviar la frecuencia de la concepción hacia el útero, ¿sí? Cada uno tiene su rol y cada uno está trabajando en sintonía. Y la intención es que cada vez sumemos más personas que trabajen cada uno en su sintonía, para que el 12 del 12, desde cada punto estemos todos activando lo que nos corresponde y hagamos una gran contracción. ¿Bien? Ya. Se puede traducirse en terremoto. Matías, y el 21 de diciembre se va a abrir otro portal ahí en Puno, en el lago Titicaca, en el foco femenino que está ahí. En realidad, a partir del 21 de diciembre empieza el portal ya. O sea, hasta lo que me han dicho a mí, el 12-12-12 es hasta el momento en que podemos trabajar todos en conjunto, ¿no? O sea, en conjunto, en un mismo lugar. Por ejemplo, ustedes reunidos aquí, en el mismo lugar aquí y eso. Pero el 21 es como volver a la semilla, volver a la familia, al inicio, y desde ahí pulsar. No estar todos concentrados en el mismo lugar, sino irradiar desde cada punto donde estamos. Porque ese día se activa todo el planeta, ¿sí? No solo la gran mujer. Entonces, esa es más o menos la tarea que se dice. Ahora, cada uno va a saber lo que tenga que hacer igual, ¿no? Ahora, este es el trabajo que más o menos estamos haciendo. Este recorrido que empezó el 21 de septiembre y termina el 12 del 12 del 12 en la región de Tandil. Ahora, la intención de esto, para ya centrarnos en la tarea, ¿sí? Que tenemos que hacer juntos, es que si de Perú viene todo lo que gesta dentro del gran cuerpo, porque el espíritu viene desde Perú, entonces es desde aquí, desde Perú, desde donde se tiene que impulsar la energía del espíritu para que ingrese dentro del cuerpo y las glándulas de ese cuerpo, ¿sí? Para que se revitalice ese ser. Entonces es importante que desde Arequipa, Lima y Cusco, Puno, se siga haciendo este trabajo, ¿sí? Para impulsar esa frecuencia hacia el lago Titicaca y que ingrese por Bolivia hacia el sur, hacia los pies, en la Patagonia. Es importante que a partir de ahora, en estos próximos meses, sigamos haciendo ese trabajo, sigamos conectándonos, manteniendo esta frecuencia activa, ¿sí? No hace falta que estén todos juntos, pero sería importante que, por ejemplo, el día 11 del 11 y el día 12 del 12 estén también reunidos en el mismo lugar donde hicimos el trabajo, que sería aquí, ¿ya? Para utilizar la misma frecuencia e impulsar hacia el útero. Los que no vayan para allá, pues aquí. La intención es que en todos los lugares haya gente trabajando para mantener esa activación, esa red. Y desde aquí, activar ese subconsciente para que el sueño, para que la conciencia que está detrás en el espíritu
pueda realmente descender en el cuerpo, en cada parte de nuestro ser y gestarse la nueva humanidad. La nueva humanidad va a tardar décadas en formarse. Lo que estamos haciendo ahora es poner la intención en la tierra para que sepa la tierra de que ya estamos ahí para que eso se dé. ¿Se entiende? Es como dejarle un mail. Matías. Ahora, ahí voy. Ahora, para terminar la idea, otra de las cosas que venimos haciendo, ¿sí? Para que lo sepamos y lo tomemos como una forma de empezar todo esto, ¿sí? Es que, si se fijan, todos saben lo que es Pangea. Claro, claro. Fue Pangea. El antiguo continente. Todos los continentes juntos, ¿sí? Ya, todos los continentes juntos, todas las tierras juntas. Pangea, toda tierra. Cuando estaba todo unido, Sudamérica estaba pegado a África. ¿Sí? ¿Vieron que encaja? Sí. Vale, ya. Sudamérica estaba pegado a África. Sudáfrica, las sierras de Sudáfrica terminaban en Candilia. Es decir, que hacían esto. ¿Sí? Sudáfrica se encajaba justo en Sudamérica. Imagínense que esto es Sudamérica, acá está Uruguay, acá está Brasil, ¿no? Así. Encajaban acá. Por lo tanto, las sierras mismas de Sudáfrica son las mismas que alimentan el útero. Por eso es el ciclo, ¿sí? Todo empezó en Sudáfrica y llega a la Gran Madre. ¿Se entiende? Otra vez, es la misma energía. Cuando estuvimos en Sudáfrica en febrero o marzo, lo que vimos es que hace 400.000 años la primera humanidad que hubo ahí construyó círculos de sonido para utilizar esa energía vital que estaba surgiendo desde África, ¿sí? La utilizaban. En el 11-11, el día 11-11-11, lo que pasó fue que ese portal de África se abrió para generar un impulso de energía hacia el resto del mundo. Lo que sucedió fue que esos círculos de sonido de piedra se empezaron a activar de tal forma que incluso los militares empezaron a tomar el lugar. Nadie sabe qué está pasando ahí, pero lo tomaron. Eso que implicó que se abrió un foco de energía que se está generando a través de África hacia todo el mundo y que finaliza en el útero, ¿sí? Bajando por todos los Andes, por el espíritu, hacia el útero. ¿Qué implica eso? De que la misma energía de África se está gestando aquí. La nueva humanidad, así como surgió la humanidad, la nueva humanidad es la misma tierra, la misma energía y la misma herramienta, el círculo de sonido, ¿sí? El círculo de sonido fue la primera herramienta que se nos dio para venir hacia el final del camino. Es decir que lo que proponemos, lo que estoy proponiendo en cada lugar, es que cada uno aporte lo que siente que tiene que aportar. Todos, yo creo que hace muchos años vienen bajando información, vienen canalizando, vienen, seguramente cada vez hay más, vienen haciendo terapias, vienen haciendo maestrías de Reiki, reconexión, de lo que sea. Todas esas cosas, todo les sirve para ayudar en esto, ¿sí? Porque todas son herramientas, cualquiera, hasta la más extraña, son herramientas para ayudar en este proceso, ¿sí? Todo forma parte de algo. Entonces, la intención es que, con lo básico que es el círculo del sonido, todos, cada uno de nosotros depositemos y pongamos esa conciencia a través de nuestras propias herramientas, pero sobre todo con nuestro sonido, ¿sí? La intención es que cada uno utilice su sonido, su voz. No importa que sea un om, ¿sí? Lo importante es que ese sonido salga de adentro, que sea un sonido propio, porque cada sonido genera una frecuencia en unión. A lo que voy es que los que hayan traído sonido, ¿sí? Es decir, instrumentos, cuencos, tambores, lo que sea, la intención es que utilizando este mandala, por ejemplo, los podamos poner todos aquí en círculo, que tengan sonido en el centro, sobre todo en el centro para que haga más fuerza, ¿no? Y luego todos los otros alrededor, todavía no se mueven. Todos los otros alrededor, ¿sí? Para que cuando empecemos con los sonidos de los instrumentos, depositemos toda la frecuencia con nuestro propio sonido, todo el sonido que puedan, ¿sí? Con canto, con danza, hagan lo que sientan, bailen alrededor, muévanse, traigan la energía. La clave de esto, de empezar esto, es que a partir de hoy, siempre que puedan lo hagan, ¿sí? O pasen por acá, o vayan a cualquier otro sitio, lo lleven a un pueblo, lo lleven a la montaña, a todos los lugares y desparramen esta conciencia y esta energía. La intención es que depositemos aquí, juntos, un mensaje que tiene que ver con despertar el inconsciente hacia el subconsciente para hacernos conscientes, ¿sí? Y que el espíritu ingrese dentro del cuerpo de la Gran Madre. Esa es nuestra labor, nuestro no deber, sino como nuestro honor, ¿no? En esta tierra. Y entonces lo importante es que desde aquí se mantenga eso despertar, ¿no? ¿Sí? ¿En qué dirección hay que llevar la energía? En el Ártico y en la Antártida hay dos aberturas. Tierra y
No, no es hueca, no es hueca, hay túneles dentro. Sí. Por eso la Tierra es viva, nosotros tenemos que trabajar con ella, y los de abajo, los que están abajo, están trabajando para nosotros, los de arriba para nosotros, todos para la Tierra. Sí. Hablabas más temprano de la tormenta magnética en el Sol, ¿no? Más o menos, ¿en qué fecha más o menos aproximadamente lo ubicas que si es que se da? Yo creo que la tormenta solar más grande se dé el 21 de diciembre de 2012. Ya. Yo creo que el 22 de diciembre muchos se van a despertar como diciendo y va a pasar el 23, y va a pasar Navidad, y van a estar todos así, ¿no? Como diciendo, y al final que era todo mentira. No, no es todo mentira. El calendario gregoriano es mentira. Sí. Entonces hay que tener en cuenta que es un proceso de meses. Puede pasar en febrero del año que viene. No es un día, es durante el 2013 cuando se empieza a dar. Nosotros en el 2012 estamos preparando el terreno para que cuando se dé esté más o menos armonizado. ¿Y de qué tipo, de qué naturaleza, cómo sería más o menos? Puede que fallen todas las comunicaciones, pero va a volver a resurgir. Es como un reajuste. Si se quieren acomodar, lo que tiene el sonido aquí.